Vamos a comenzar la segunda clase de fisiopatología del sistema nervioso, que va a tratar sobre los trastornos de conciencia, del coma, la parte de la etiología, de la fisiopatología, diagnóstico, y también vamos a hablar en la segunda parte sobre epilepsia. Diremos, como introducción, diremos algunas generalidades sobre el trastorno de la conciencia. El compromiso de conciencia es uno de los problemas clínicos más difíciles, tanto de evaluar, porque el paciente está inconsciente, no colabora, no da datos, y dramáticos. Los antiguos griegos ya sabían que la conciencia normal dependía de que un cerebro estuviera intacto. Por consiguiente, que el compromiso de conciencia significaba pues una falla del cerebro. El cerebro tolera solamente en forma limitada la injuria física, o sea, un golpe, o metabólica, por lo que el compromiso de conciencia es a menudo un signo de daño potencialmente irreparable al cerebro. Ustedes saben que si existe un daño al cerebro, y por lo general es irreparable, porque el cerebro es un tejido especial que no tiene la capacidad de regenerarse como los otros tejidos de las diferentes partes del cuerpo. A medida que la falla cerebral se prolonga en el tiempo, o sea, a medida de que el trastorno de conciencia continúe y no se ha podido aliviar esto, no se ha podido superar, las posibilidades de recuperación disminuyen. Vamos a definir entonces qué cosa es conciencia. Existen muchas definiciones sobre conciencia. Vamos a revisar algunas de ellas, las más tradicionales. Hay un libro de Principios de Neurología, que es básico, que es el libro de Adams y Victor, en que definen a la conciencia como la condición de una persona normal cuando está despierta. Es el estado en que el individuo está completamente reactivo, o sea, fully responsive, a los estímulos, e indica esto, si está completamente reactivo a todos los estímulos que percibe, indica que su desempeño y su habla, el mismo conocimiento de sí y de su ambiente que el examinador. O sea, indica por lo que actúa, por su desempeño, y por su habla, por lo que dice, que tiene el mismo conocimiento de sí mismo y del ambiente que el que lo está examinando. El estado de conciencia puede fluctuar durante el día desde la alerta entusiasma, o sea, el estar completamente despierto, interesado, agudo, fino, competitivo, o de una profunda concentración con marcada constricción del campo de la atención, hasta la más suave, leve y ligera, y hasta general inatención. Ya la inatención ya es un trastorno, como vamos a ver más adelante, es un signo de compromiso de conciencia. Posner ha escrito, Plan y Posner tienen un libro que es sobre coma, que es un clásico para todos los que hacen neurología. Plan y Posner tienen un libro de coma. Entonces, para él, y han estudiado mucho esto, y para ellos es darse cuenta. ¿Qué cosa es conciencia? Es darse cuenta, es una definición bien sencilla, es darse cuenta de uno mismo y del medio que lo rodea. Esa es la persona que está consciente. Ortiz, el doctor Ortiz, que ha sido un neurólogo muy excelente, un neurólogo peruano, Pedro Ortiz Cabanillas, un profesor que ha tenido su propia escuela de Ravaliati, y que es creador de una teoría, de la teoría informacional de la personalidad y de la conciencia. Entonces, él define la conciencia como a toda la información, o sea, considerando que el cerebro es como una computadora que está, cuando nosotros nacemos, está vacía, o sea, tenemos todo el hardware, todo,
pero no tiene contenido, porque recién vamos a existir, entonces no hemos tenido experiencias, no tenemos información recibida ni información vivida, ¿no? Entonces que tengamos que almacenar y recién ahí vamos a empezar a ingresar toda esa información, ya sea desde el punto de vista afectivo, colectivo o cognitivo. Entonces, para ustedes la conciencia es la información de base social, o sea, todo lo que has recibido, desde que has recibido, almacenada, todo lo que has recibido y lo que estás guardando, porque uno no guarda todo, uno no memoriza todo, almacenada, pero en el neocórtex cerebral. Recuerdan ustedes que en fisiología hablamos de la corteza cerebral y hay un paleocórtex y un neocórtex. El paleocórtex es lo que lo hemos adquirido desde la evolución, pero el neocórtex es lo último que aparece y que está magnificado en su máxima expresión en el ser humano, en el hombre. Estar consciente, según la literatura, pues depende de dos componentes esenciales, ahora sí de manera general. El estar consciente depende del despertar, o sea, ¿y de qué depende el despertar? Depende de un sistema, que es el sistema del SARA, que vamos a ver, SARA son unas siglas, el sistema activador reticular ascendente, y de los núcleos talámicos intralaminares, y de unos núcleos que están en la línea media. Todos esos núcleos, todo este sistema es el SARA y que se encuentra en la línea media, en el tronco y en el encéfalo. Y de eso depende el estar despierto. Y el conocimiento y la conciencia depende de la actividad integrada del neo y del paleocórtex con los núcleos subcorticales. O sea, tenemos una actividad, según despertar, y un contenido, que es el neocórtex, donde está ahí almacenado todo el conocimiento, toda la información. Activación y grado de la conciencia. El tronco cerebral superior tiene un papel central en el despertar y en el mantenimiento de la vigilia. O sea, la parte superior del tronco, el mesencéfalo y la parte superior del puente es el que tiene un papel importante en mantenernos despiertos y en el despertar. Y la actividad talámica y cortical proveen la mayor parte del contenido de la conciencia, es lo que les digo. En la corteza está el conocimiento, la información, la conciencia, toda esa información social guardada, pero tiene que ser activada por los núcleos del tronco y por el tálamo. El tálamo es el que continuamente activa y es esa reciprocidad que hay entre el tálamo y la corteza. El correlato neural de la conciencia es el ensamble de las neuronas, pues o sea, es las sinapsis de las neuronas de las uniones y la formación de las redes de las neuronas del cerebro. En buena cuenta, el contenido de la conciencia pues vendría a ser lo psicológico, ¿no? Conciencia, entonces pues conciencia, como les decía, es todo el conjunto de la información social, todo lo que hemos recibido, codificada en forma de información psíquica consciente en el neocórtex cerebral de los hombres. Luego, pues, de haber hecho esta introducción y revisar varias definiciones muy parecidas sobre lo que es conciencia, vamos a entrar ya al tema que son los trastornos de la conciencia. Dentro de los trastornos de la conciencia, yendo de lo más leve a lo más severo, tenemos el síndrome confusional, el delirio, el síncope, el estupor y el coma. Vamos a revisar cada uno de ellos. La confusión y delirio van juntos. Confusión y delirio es uno de los problemas más frecuentes en la práctica hospitalaria. También se le conoce con el nombre de encefalopatía o síndrome orgánico cerebral, le llaman así, sobre todo los psiquiatras dicen, ¿no? Es un síndrome orgánico cerebral, es un trastorno mental pero por una base neural. Al final todo tiene que tener una base neural, pero en fin, por eso se le conocía antes como síndrome orgánico cerebral. Por ejemplo, confusión hay cuando hay y delirio hay cuando hay una fiebre muy alta en un niño y el niño, sobre todo el niño, porque vamos a ver, las niñas no tienen sus redes neurales muy bien organizadas. Entonces,
Cuando hay una fiebre muy alta, el niño empieza a delirar, empieza a ver, a tener alucinaciones y se pone inquieto y está todo confundido, ¿no? O sea, no puede relacionarse bien con su medio, no se da cuenta bien de lo que está sucediendo. Estos sinónimos son términos descriptivos, pero no explican la naturaleza de que lo que está alterado es la actividad neocortical. Esta confusión y delirio existe una predisposición en los ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos tienen una menor integridad de sus redes. Ya habíamos dicho que todo dependía de la conciencia, era el ensamblaje, engranaje de las neuronas, de las redes de la corteza del neocórtex. El anciano tiene menor integridad de esas redes y mayor frecuencia, por otro lado, si ese anciano tiene mayor frecuencia de patología cerebral previa, ya sea secuela de enfermedades vasculares o trastornos degenerativos. Es una urgencia médica, la confusión y el delirio es una urgencia médica. Si no se diagnostica y se corrige la causa, puede progresar de la confusión, que es un grado leve, puede progresar a otro más profundo, como el estupor y el coma. Y si persiste y no se encuentra la causa y no se puede corregir, el trastorno básico, si es corregible, puede llegar hasta la muerte, según sea la causa. La confusión y delirio, en cuanto a incidencia, puede presentarse en cualquier persona. Puede estar una persona, un adulto sano, joven, puede tener una intoxicación y va a presentar un trastorno metabólico difuso y puede padecerlo. Pero es más frecuente en ancianos y niños. ¿Por qué? Porque los ancianos, por lo que hemos dicho, sus redes son más débiles y tienen mayor frecuencia de patología preexistente, y en niños porque tienen menor integridad, todavía no han completado la mielinización y no tienen buena integridad de sus redes neuronales. La confusión y delirio es diagnóstico, mejor dicho, en una hospitalización general en un 10% de la población de la hospitalización general. Que esto quiere decir que en un hospital el 10% más o menos han tenido algún tipo de grado de confusión y delirio. Y si solamente cogemos a la población de ancianos hospitalizados, es en el 30%, o sea, en la tercera parte hasta el 50%. En mayores de 70 años, hasta el 15%. ¿Y por qué? En mayores de 70 años. ¿Por qué? El 15% más, ¿por qué? Porque se presentan también pacientes que no han entrado por eso, sino que han estado hospitalizados por una cirugía, como una cirugía general que es más invasiva, o una cirugía simple de catarata, que es más local, menos invasiva, más leve, digamos, puede presentar este tipo de confusión y delirio. El pronóstico, nos sirve el pronóstico porque es un indicador indirecto de riesgo a morir. 35% mueren en el primer año luego de haberse resuelto el cuadro agudo. ¿Qué quiere decir? Que si es una persona mayor y que ha presentado esto por algún motivo, un episodio de delirio, de confusión, un postoperatorio, ya quiere decir de que sus redes no están bien o de que ya tiene alguna patología preexistente y que ya ha sufrido por esta situación metabólica que ha pasado, ¿no? Por infecciones. Vamos a ver el síndrome confusional. El síndrome confusional es una perturbación de la actividad personal que es una reducción de la actividad consciente, pero que está asociada a hipersomnia e hipocinesia, y se debe a una disfunción cerebral difusa de instalación rápida y cuyas características clínicas dependen de la naturaleza aguda de la enfermedad causal. O sea, es un trastorno de conciencia leve que está el paciente por lo general despierto, pero con hipersomnia, con hipocinesia, con disminución de los movimientos, se mueve poco, está lento y se debe a una disfunción cerebral difusa. Puede ser de grado leve, moderado o severa. El paciente, ¿cómo está el paciente? El paciente está despierto, ustedes lo ven, está con los ojos despiertos, está abiertos, pero muestra incertidumbre, o sea, se siente
desorientado, se muestra aturdido, algo diferente, indiferente y como si estuviera ido. Tiene lapsos de amnesia y no precisa bien, es impreciso en sus recuerdos. Pierde el sentido del tiempo y pierde el hilo de la conversación. Su pensamiento es lento y se muestra algo incoherente. Puede parecer al principio normal al examinador porque está despierto, le dirige la mirada o le dice órdenes, pero cuando empieza a hablar es impreciso en sus datos, se olvida de algunas cosas, está desorientado en el tiempo y por momentos pierde el hilo de la conversación. ¿Y cuál es la falla fundamental en la confusión? La falla fundamental es la falta de atención. Recuerden eso. ¿Cuál es la falla fundamental en la confusión? La falla en la atención, o sea, en la falla en concentración. O sea, si ustedes le dicen, le examinan al paciente, que ustedes lo notan así, están sospechando que es confuso, le hacen pruebas de concentración. Una prueba bien sencilla que tienen que aprender ustedes a hacer es pedirle al paciente que cuente en forma regresiva de 20 para atrás de 3 en 3. Entonces, para eso tiene que concentrarse. 20, 17, 14, 11, etc. Y entonces, el que está confuso empieza 20, 17, 16, 18, después no se puede concentrar, o sea, se le va, no puede seguir de 3 en 3 en 3 para atrás. Ese es, fallas en la atención y ese es el defecto fundamental que existe en la confusión. Tiene también evidente reducción de su retención a corto plazo, o sea, si le hacemos que recuerde una frase o algo que memorice a corto plazo, falla. Pero lo fundamental es las fallas en las tareas de concentración. La cuenta regresiva es lo fundamental que hacemos nosotros de evaluación, aparte de que esté desorientado o lo que sea, para ver si tiene faltas en la atención. El delirio es algo parecido a la confusión, pero en vez de estar asociado a somnolencia, a hipocinesia, es todo lo contrario. O sea, uno es para menos, la confusión, y el otro es para más. En el síndrome de delirio, el paciente está asociado a insomnio, no duerme, y a hipersomnio. Por lo general, estos se presentan en pacientes ancianos que han sido operados y que en la noche del postoperatorio empiezan a levantarse, a despertarse en la noche y no saben dónde están, y se agitan y quieren salir, y gritan y tienen alucinaciones. Igualito es en los niños cuando tienen fiebre bien altas, ¿no? El delirio puede ser leve, puede ser moderado o severo. El delirio, entonces, se diferencia en que uno es para más y otro es para menos. El delirio es para más. Está como si sus sentidos y la percepción de los estímulos estuvieran bien sensibles. Cualquier bulla, cualquier ruidito lo siente como si fuera un ruido ensordecedor, la luz le fastidia, está inquieto. En el delirio leve, el paciente se muestra algo inquieto y locuaz, o sea, hablador, se mantiene despierto durante toda la noche. Ese es un delirio leve. Un delirio moderado, el paciente está más inquieto. No sigue las instrucciones que se le dan. Uno le da una orden, no la sigue. La excitación emocional es franca, está ansioso, está irritable, se cansa, no quiere que lo examinen, expresa sus alucinaciones, sus ilusiones o sus falsas interpretaciones por momento. Tiene también moderada incremento de su actividad autonómica, o sea que está taquicárdico, un poco sudoroso. En el delirio severo, ya la hipercinesia es desbordante, o sea, el exceso de movimiento es desbordante. No acepta la sujeción y son pacientes que tienen que estar amarrándolo, o sea, con sujeción mecánica. Puede estar agresivo o muy agresivo, tiene francas ilusiones y alucinaciones y tiene una hiperactividad autonómica marcada con fiebre. O sea, muy taquicárdico, febril, sudoroso. ¿Cuál es la patogenia de la confusión y delirio? Se ha considerado mucho tiempo que esto es por un mecanismo anticolinérgico. Se piensa que existe una menor síntesis de acetilcolina en el sistema nervioso debido pues a un trastorno
hipóxico, una hipoglicemia, un déficit de vitaminas como la tiamina, que son los precipitantes usuales. Hay menor síntesis de acetilcolina por daños del metabolismo oxidativo en las neuronas neocorticales y en las neuronas paleocorticales. Este trastorno de la síntesis de la acetilcolina en las neuronas neocorticales explicaría las alteraciones, si son neocorticales, las funciones neocorticales, o sea, alteraciones en el pensamiento, en la percepción, en las alucinaciones, en la imaginación y en la actuación personal, o sea, por qué se mueve tanto, por qué está tan inquieto. En cambio, en las neuronas paleocorticales, esta alteración explicaría la alteración del sueño y la vigilia, o está más somnoliento, o está muy despierto, la hiperactividad simpática, o sea, la taquicardia, la sudoración, la midriasis y la hipertensión arterial. También se considera que hay un mecanismo, que hay liberación de citoquinas, y el mecanismo de citoquinas, como las interleuquinas y los interferones proinflamatorios, porque cuando han sido inyectados experimentalmente o terapéuticamente en humanos, por ejemplo, el interferón se utiliza para el tratamiento de la hepatitis crónica viral. Cuando se inyectan este medicamento, se produce, en algunos casos, se asocia a delirio, episodios de delirio. Así también en sepsis y bypass cardiopulmonar, donde las citoquinas proinflamatorias están elevadas, o sea, se ha observado confusión y delirio en pacientes que han sido operados de bypass cardiopulmonar o que están con sepsis. Y el mecanismo por el cual sucedería esto es porque se bloquean los receptores en la superficie neuronal por este mecanismo de las citoquinas. Luego ya hemos visto el primer nivel o primer grado de trastorno de conciencia. Luego vamos a ver el síncope. ¿Qué cosa es el síncope? El síncope también es un trastorno de conciencia, pero es transitorio, es breve. ¿Qué sucede en el síncope? Hay un estado de pérdida del tono postural y de la conciencia, o sea, puede llegar al coma, pero de breve duración, debido a una reducción del aporte metabólico del cerebro. La causa más frecuente es una hipotensión arterial. Llega menos sangre al tronco, entonces hay una isquemia, pero transitoria, y entonces se pierde el tono postural del paciente. ¿Qué es lo que siente? Siente que le está pasando algo, se siente laxado, como que no tiene fuerza en los brazos y en las piernas, inclusive se le puede nublar la vista, puede tener sensación de náuseas, pierde el conocimiento, se desvanece, se cae y inmediatamente después se despierta a los pocos segundos o a los pocos minutos. Es transitorio y no deja ninguna secuela, se despierta sin ninguna molestia, a diferencia de las crisis convulsivas que vamos a ver más adelante, que es diferente. Luego tenemos el estupor. ¿Qué cosa es el estupor? El estupor es una reducción severa de la actividad consciente, más severa que la confusión y el delirio, por lo que el paciente ya no está despierto, con los ojos abiertos, como que si mira o que no mira nada, pero no, está por lo general como dormido y asinético, o sea, no se mueve muy poco. Al estimularle simultáneamente, superficialmente, el paciente logra despertarse, abre los ojos, puede dirigir la mirada, puede decir algunas palabras, aunque no sigue órdenes simples, secuenciales, o sea, que haga dos cosas, ¿no? Con su mano derecha levante la mano derecha y cójase la rodilla izquierda, eso no lo llega a hacer, se vuelve a quedar dormido. Y se debe a una insuficiencia difusa funcional y o metabólica del cerebro. Luego ya pasamos a algo más profundo, el coma. El estupor se diferencia en que del coma y de los anteriores, en que el paciente está como dormido, pero que con un estímulo intenso, o moderadamente intenso, logra despertarse por un ratito y otra vez. Ese es el paciente estuporoso. En cambio, el paciente que está en coma
está con una reducción total o casi total de toda la actividad psíquica por la misma insuficiencia funcional aguda, prolongada y grave del cerebro debido a que a un trastorno intracraneal, a un tumor, a una hipertensión intracraneana o a un problema sistémico como una hiperglicemia o una hipoglicemia, un trastorno, una intoxicación con algún medicamento, etc. Pero que afecta amplia zona de la corteza cerebral o junto o solamente en vez de la corteza afecta la región mesencefálica y encefálica, donde hemos dicho que está el sistema de activación de la conciencia, sistema SAR. Los estados comatosos son estados en que hay pérdida total de la actividad consciente. O sea, el paciente está como dormido y no reacciona a los estímulos verbales, por lo menos, debido a insuficiencia funcional y metabólica del cerebro. Cuando está como dormido y ante la estimulación intensa no abre los ojos. O sea, por un ruido, con una sensación con un estímulo doloroso, no llega a abrir los ojos, no llega a despertar y a obedecer alguna orden o a conectarse con el médico, a diferencia del estupor. Entonces, en el precoma, que son los tres estadios comatosos, son precoma, coma y coma profundo. En el precoma, que viene a ser el grado más leve, y en el que está ingresando ya al estado de coma, ante el estímulo presenta, ante el estímulo profundo, solo respuesta autonómica de despertar y respuestas pseudointencionales locales. ¿Qué significa eso? Que si uno lo estimula con dolor, por ejemplo, le flexiona una falange, una articulación interfalángica que produce dolor, va a hacer como si fuera a despertar, o sea, empieza a respirar más frecuente y se mueve. Y puede hacer respuestas pseudointencionales, o sea, puede hacer respuestas de como quererse, eleve el brazo y retira el brazo, lo saca de donde, o sea, el brazo que se le está estimulando con el dolor, lo jala, o la extremidad, si es el brazo, le estamos estimulando en el brazo, la pierna de ese lado la mueve. Entonces son respuestas pseudointencionales locales. En el coma, que ya es un estado más avanzado, ante el estímulo presenta solamente respuesta autonómica de despertar, o sea, respira con mayor frecuencia, con mayor profundidad y puede presentar respuestas posturales reflejas, que la vamos a ver más adelante, como son la rigidez de cerebración o de decorticación, en un lado o bilateralmente. Y ya en el coma profundo, ante el estímulo mecánico intenso, o sea, ante el estímulo doloroso, que le llamamos estímulo mecánico, ya no presenta ninguna respuesta autonómica de despertar, o sea, usted lo estimula con dolor como si nada, y tiene una hipotonía muscular generalizada, o sea, es como que está bien dormido, bien profundamente dormido y está laxo, ya no se pone ni duro, ni rígido, ni tiene respuestas posturales reflejas. Ese es el coma profundo, o sea, no responde al estímulo mecánico intenso. Hemos hablado en el coma moderado, en el coma ya establecido, cuando uno lo estimula con respuestas de mecánicas intensas con dolor, que hay varios sitios donde se puede presionar la cara, donde está el nervio facial, o puede ser, como les digo, en las falanges o en el esternón. En el esternón el periósteo está bien expuesto y el periósteo es bien doloroso, entonces si el examinador con su dedo, con la falange, presiona así el esternón, duele, y lo despierta. Entonces, y si está en coma, pues ahí hace, si está con trastorno de conciencia despierta, ahí va a hacer de acuerdo al tipo de respuesta, ustedes podrán decir, está estuporoso, está confuso, está dormido nomás, porque está en coma, ¿no? Entonces, cuando se le estimula así, puede presentar dos tipos de respuesta, o una combinación de ambos. Una rigidez de decorticación. ¿Qué cosa significa la rigidez de decorticación? Acuérdense que la rigidez de decorticación significa que hay daño cortical de la corteza del neocórtex. Puede ser de un lado o de los dos. ¿Y cómo es la respuesta? En flexión.
flexión de ambos miembros superiores y extensión de los inferiores. Y eso nos demuestra de que hay daño cortical. Esa es la respuesta. Rigidez de decorticación es esto. En cambio, la rigidez de descerebración, hay extensión de las piernas con los brazos, flexión plantar de los pies, puños cerrados y brazos extendidos y con rotación interna. Hace esto es así. Esa es la rigidez de descerebración. Y si eso significa daño de tronco. O sea, son dos respuestas diferentes, reflejas, y que nos indican dónde es el daño fundamental, en la corteza o en el tronco. Aquí tenemos en este dibujo un paciente que tiene aquí en azul un daño de todo un hemisferio y de la zona encefálica acá, miren, y entonces cuando se le estimula aquí con dolor, a otra zona que duele también es presionarle con el, pero eso ya es más, está mal, y con el dedo, con la articulación interfalángica en la parte supraciliar, ahí también duele la cara. Entonces, cuando se hace esto, miren, acá está flexionando el brazo, aunque no lo flexiona como acá, pero tiende a flexionar este brazo. Es una respuesta de corticación. Está iniciando una respuesta de corticación. En cambio aquí, cuando hay un cerebro, una lesión en la parte diencefálica, miren ustedes, esta respuesta, y es bilateral, la respuesta de decorticación bilateral. Los brazos flexionados y las piernas extendidas. Y aquí, cuando ya hay daño del mesencéfalo al puente, entonces miren, hacen una respuesta de descerebración. Esta es la respuesta de descerebración, que estiran los brazos, los rotan para adentro, flexionan, miren, la muñeca. Y los pies los extienden, hacen una extensión plantar. Entonces, fíjense ustedes, es bien diferente la posición. Esto es decorticación y esto es descerebración. ¿Cuál es la fisiopatología de estas lesiones? El nivel de conciencia depende de la activación hemisférica por un grupo de neuronas del tronco encefálico, que es el SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. El SARA se localiza fundamentalmente desde la protuberancia hasta la parte caudal del encéfalo. O sea, desde el puente son núcleos que están en la parte axial, o sea, en la parte central, y que van desde el puente, este es el puente, hasta acá. Estos no son los que van a activar a la corteza, ¿no? La activación hemisférica por grupos neuronales, tanto la subcorteza como la parte cortical. Para que una lesión produzca coma, tiene que afectar al SAR, de alguna manera tiene que afectar a este sistema activador que está en el tronco. O sea, a nivel del tronco encefálico, a partir de la protuberancia rostral, o hasta el que va hasta el diencéfalo, o sea, hasta las lesiones bitalámicas, como le he dicho. Para que una lesión únicamente telencefálica, o sea, hemisférica, produzca coma, debe ser bilateral y tiene que ser extensa. Porque si es bilateral y extensa, ha comprometido a toda la corteza. O puede ser de un lado, pero que produzca compresión en el tronco encefálico, producto secundario a una herniación transtectorial. ¿Qué quiere decir? Para que produzca coma, tiene que ser o una lesión en el tronco que afecte el SARA, ya hemos visto, desde el puente hasta el encéfalo, o puede ser en los hemisferios cerebrales, pero tiene que ser extensa y bilateral, o que sea en un lado, pero que sea tan grande como un hematoma o un tumor que está comprimiendo y está produciendo una herniación transtentorial, o sea, está comprimiendo el tentorio y si por ahí se está herniando estructuras supratentoriales hacia la parte de abajo y aquí comprimen al tronco. O sea, secundariamente está lesionando al SAR.
Y por último, el tercer mecanismo es los trastornos metabólicos y las intoxicaciones, que son las causas más frecuentes de coma. ¿Por qué? Porque producen una depresión de la corteza y del SARA. O sea, algo global, algo tóxico, metabólico, infeccioso, va a producir un trastorno global, tanto de la corteza como del SARA. Entonces, la fisiopatología viene a ser una insuficiencia funcional, bilateral y difusa de la corteza cerebral, la primera causa de coma. Segundo, un bloqueo funcional en el tronco encefálico debido a una lesión alta, debido a una lesión encefálica alta por lesión local y secundaria compresión por una masa, por la compresión hacia el territorio, o por una disfunción global cortical del tronco encefálico. O sea, son las tres causas que ya he mencionado anteriormente. Una lesión de ambos hemisferios o una lesión del tronco, que sea local del tronco o que viene de arriba y que está secundariamente comprimiendo el tronco, y por último una disfunción global de ambos lados, de la corteza y del tronco cerebral. Aquí tenemos lesiones cerebrales productoras de coma, una lesión cerebral, miren, todo negro bilateral, amplia, y que está produciendo coma. Aquí tenemos otra diencefálica, este es el diencéfalo, pero que es difuso, todo el diencéfalo interrumpe la activación de la corteza por estos núcleos. La tercera viene a ser una lesión diencefálica y mesencefálica. La cuarta es una del mesencéfalo y el puente. Y la quinta es una lesión del puente, que también una hemorragia del puente que produce coma. Acá, una hemorragia en el puente, que es donde está el SARA, ahí también interrumpe todo y no hay quien despierta, o sea, el sistema del SARA. Ahora, ¿cuál es la etiopatogenia? O sea, ¿cuál es la causa de estas lesiones, ya sean hemisféricas extensas, del tronco cerebral o del SARA, primarias y secundarias, o globales, ¿no? Metabólicas globales? Puede ser una lesión del hemisferio cerebral, hemos dicho, un tumor, un hematoma extenso de uno o de ambos hemisferios que produce un bloqueo todo de la corteza, ¿no? Un compromiso del tronco cerebral, una inflamación de las meninges, una meningitis severa con lesión de toda la corteza, porque no solamente está la meninge inflamada, sino que está alterando el córtico meningia, o un coma puro, como llamamos, cuando hay un compromiso global bilateral. Ya vamos a ver por qué decimos coma puro. Coma puro es cuando hay algo tóxico global. Cuando hay algo tóxico global, no vamos a encontrar signos de compromiso de un lado del cerebro, sino de todo. O no encontramos signos focales sino signos generales. Entonces, ¿cómo estudiamos a un paciente que está en coma? ¿Qué es lo que debemos de pensar? Este es un paciente en coma, o sea, lo estamos viendo el paciente que está en coma, pero tiene alguna evidencia, algo, un signo, algo que lo encontramos en el examen, que nos indique que tenga lesión del hemisferio cerebral. Tenemos que buscar otro que tenga lesión del tronco y otro que no tenga lesión focal, sino que es global, y que tiene una infección o una intoxicación. Entonces vamos a ver, un coma asociado a evidencia de una lesión del hemisferio cerebral. O sea, si tiene una lesión del hemisferio cerebral, ¿por qué será? Probablemente sea por un infarto cerebral, o sea, una enfermedad vascular, un hematoma intracerebral espontáneo. Y ese es el paciente que ha estado lo más bien y que de repente hace compromiso de conciencia y que en el examen ustedes que le encuentran que está en coma, pero aparte que está en coma tiene una hemiplegia derecha, o sea, está bien claro. Es un signo focal y que tiene un compromiso de conciencia y que es de inicio brusco, entonces es un ACV. Lo más probable, un traumatismo, ya. Ha tenido, el paciente está de lo más bien y de repente ha sufrido un traumatismo encefalocraniano, entonces, y está en coma, lo más probable es que tenga un hematoma por el traumatismo. O es un paciente que tenga un tumor cerebral, o sea, es un paciente que no ha estado, que no tiene una historia tan aguda como el ACV y como el traumatismo, sino que es un paciente que
ya tenía dolores de cabeza, tiene una historia de que en los meses anteriores ha tenido dolores de cabeza, que han ido progresando y que con el tiempo aumentó el dolor de cabeza y después se ha ido haciendo confusión, estupor y ha llegado ya al coma. O ha estado convulsionando y después ya entró en forma progresiva en el coma. Entonces esa es la historia progresiva de un tumor, porque hay algo que está dentro de la cabeza que está creciendo y que está produciendo todo esto. O es un paciente que está en coma, pero tiene fiebre. Tiene fiebre, puede tener una enfermedad aguda o subaguda, o una historia, mejor dicho, de enfermedad aguda o subaguda, pero está en coma y tiene fiebre. Y si ustedes lo examinan, tiene rigidez de la nuca. ¿Ya qué cosa es? Si no, meningitis. Y por eso está en coma. En cambio, puede ser otro que está también con fiebre, igualito, está en coma, todo, pero que en la historia te está diciendo que ha convulsionado junto con la fiebre. Entonces, eso está más para encefalitis, acuérdense. Encefalitis. Las convulsiones van más para la encefalitis. Otro es un paciente que de repente ha estado bien y ha hecho un estatus epiléptico de inicio focal. Estatus epiléptico quiere decir que tiene una crisis, que ha estado normal y de repente una crisis, otra seguido. No llega a recuperar la conciencia o en menos de media hora, o sea, una crisis y antes de que se cumpla media hora ya le vino otra crisis. Y otra crisis. Entonces, ese es un estatus convulsivo epiléptico. Pero no es cualquier crisis, sino es una crisis de inicio focal. Vamos a ver después qué es una crisis focal. Porque eso me está diciendo de que tiene si es una crisis focal, quiere decir que el daño, o sea, la causa de la crisis es una lesión focal, que puede ser un tumor, lo más probable. Y el tumor haya crecido hasta que se ha descompensado y ahí ha empezado a convulsionar y ha entrado en estatus y el estatus no sale del coma. Y por último puede ser una encefalopatía metabólica en paciente con una lesión focal preexistente. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, imagínense ustedes un diabético que es diabético y que tuvo antes un ACV pequeño pero se recuperó. Pero tiene historia de un daño cerebral. Y encima se descompensa hace una hipoglicemia o hace un coma hiperglicémico. Entonces eso es una encefalopatía metabólica. O sea, sobre un cerebro ya dañado tiene un insulto metabólico, ya sea de bajada o subida de azúcar, o una crisis, puede tener insuficiencia renal y ya la urea es elevado, o insuficiencia hepática y está todo con la insuficiencia hepática y ya sobre un cerebro dañado previamente es más fácil de que llegue al coma. Aquí tenemos una tomografía, miren ustedes, de un paciente con un hematoma intracerebral. Fíjense, todo esto blanco es un sangrado, es una hemorragia intraparenquimal que es tan grande que fíjense acá hay una línea. Esto debería ser la línea media, esto debería ser la línea, y miren cómo está desplazado hasta acá, porque en la línea media está separado los dos ventrículos, este cuerpo calloso, y miren acá este ventrículo cómo está todo desplazado tan lejos de la línea media. Entonces, y no solamente hay sangre acá, sino que ha pasado a los ventrículos. Esta es una hemorragia intraparenquimal, probablemente hipertensiva o por una malformación arteriovenosa. Más alejado un tumor que sangre. Luego tenemos, ya hemos visto entonces, coma por evidencia de una lesión focal, de una lesión hemisférica. Todo lo que hemos dicho. ACV, traumatismo, etc. Un trastorno metabólico sobre una persona que ya ha tenido un daño focal. Pero luego tenemos otro paciente que tiene coma y tiene evidencia de compromiso de tronco. O sea, si tiene evidencia de compromiso de tronco, quiere decir que tiene nistagmo. Nistagmo es un movimiento involuntario que se presenta por lesión de las vías cerebelosas o del tronco. Puede tener una historia de visión doble, de signo de compromiso de tronco, o un síndrome alterno, tener una hemiplegia de un lado y compromiso de un nervio craneal del lado contralateral. Esa es una hemiplegia alterna, signo de compromiso de un ACV de tronco. Entonces, de una lesión de tronco. Entonces puede ser, ¿en qué casos? Cuando hay evidencia de compromiso de tronco cerebral,
un infarto de tronco del cerebelo, es una hemorragia del tronco del cerebelo, o, como hemos dicho, no es que la lesión esté en el tronco. En neurología se producen signos que son de localización de la lesión y otros de falsa localización. O sea, puede tener signos de tronco, pero la lesión no está en el tronco, sino está encima, en ese hematoma que hemos visto, por ejemplo, en esa hemorragia, pero que es tan grande que obviamente está comprimiendo el tronco cerebral y dañando. Cualquier masa debajo del territorio, o sea, a nivel del tronco, pues, una contusión traumática del tronco, intoxicaciones y la migraña basilar. Hay una forma de migraña que compromete la arteria basilar. ¿Se acuerda que la arteria basilar es la que forma parte de la irrigación posterior? O sea, las dos arterias vertebrales se juntan y forman una central que es la basilar. Entonces, si la crisis de la basilar, o la migraña, el vaso que más se altera en la migraña es la basilar, que va a dar una migraña basilar con síntomas de fosa posterior, o sea, con síntomas del tronco. Entonces, en esta tipo de migraña se afecta la conciencia. ¿Por qué? Porque está lesionado, hay un trastorno que, como es migraña, debe ser transitorio del tronco, y en el tronco está el SAR. Entonces, esas son evidencias de compromiso del tronco cerebral. Aquí tenemos un ejemplo, un infarto de protuberancia, que está acá, en T2, y aquí este es en el corte sagital, y este es en el corte axial, y este es en el corte sagital, en el puente. Acá tenemos, a nivel del puente. El tercer tipo, dentro de la etiopatogenia, tenemos comas asociados a evidencia de inflamación meníngea. Ya les he dicho, a signos de rigidez de nuca, como la hemorragia subarachnoidea, la meningitis y en alguna forma de encefalitis. Hemorragia subarachnoidea, la causa más frecuente, como dijimos, de una hemorragia subarachnoidea espontánea es la ruptura de un aneurisma. Acá tenemos la tomografía que vemos sangre en las cisternas y en el paso subarachnoideo, y aquí tenemos el aneurisma en la angiografía. Aquí es otra que se ve, no se ve muy claro, pero esto está saltada las meninges, entonces esto es por una hemorragia subarachnoidea. Otro caso sería el coma puro o asociado a signos bilaterales. O sea, es un coma puro que no tiene signos focales o tiene signos bilaterales, entonces no lo puedes localizar. Tienes la encefalopatía metabólica, cualquiera de ellas que sea por hiper o hipoglucemia, renal o hepática. Enfermedad degenerativa o demencia terminal complicada. O sea, es un paciente que ya tiene demencia, que tiene deterioro, tiene pérdida. El que tiene demencia ya ha perdido las neuronas del neocórtex, entonces está deteriorado, por eso mentalmente no puede utilizar, ha destruido la información que tenía almacenada en su neocórtex, y por eso está con deterioro cognitivo, y ya en el estadio terminal entra ya en coma. Un estatus epiléptico, una hidrocefalia hipertensiva, un aumento de las cavidades ventriculares con aumento de presión intracraneal, un hematoma subdural bilateral, son lesiones bilaterales, una contusión bilateral no difusa y una encefalitis diseminada aguda. O sea, quiere decir que son lesiones, en este caso es una encefalitis, pero es diseminada, bilateral, una contusión bilateral, un hematoma también bilateral, una hidrocefalia que está en la línea media, que es todo, y con hipertensión endocraniana también, ¿no? El estatus, todo son lesiones bilaterales. Aquí tenemos un paciente que está en coma, este es un paciente que tiene una encefalitis por la gripe. Esta fue de la gripe española, este es un caso de la gripe española. Aquí tenemos pacientes en coma con diferentes lesiones. Por ejemplo, este es un paciente con una hemorragia, miren ustedes, en un hemisferio, en el lóbulo temporal. Vemos que tiene aquí signo de descomplicación, es unilateral, pero está en coma. Aquí esta es una hemorragia en puente, grande, miren en el centro.
el paciente está con rigidez de celebración, y esta es una hemorragia en cerebelo que produce bastante hipertensión intracraniana. Miren, ustedes está bloqueando, entonces aquí está vomitando, está en coma, está con las pupilas hipnóticas. Acá igual, con signos de compromiso de puente. Entonces, para hacer el diagnóstico debemos de precisar el grado de disfunción cerebral para determinar la gravedad de la lesión causal. Claro, si es un trastorno metabólico, por ejemplo, porque se le bajó la glucosa, entran en coma, poco a poco van entrando en coma. Pero no es tan grave porque si es que se le detecta a tiempo y se le corrige. Entonces lo corrigen con glucosa y hay un mito de paciente. Pero hay otras que son por un traumatismo encefalocraniano difuso, severo, ese es gravísimo, pues, ¿no? Porque va a producir un daño irreparable. Precisar en segundo lugar debemos de precisar el síndrome clínico para localizar la lesión causal. Entonces tenemos que hacer eso que hemos visto, si tiene evidencia de signos meningios, si tiene evidencia de signos hemisféricos, si tiene evidencia de lesión de tronco, si le encontramos, buscamos algo que nos explique dónde está la lesión causal. Y eso se logra en el examen clínico y con la anamnesis. Y después investigar la causa de la disfunción cerebral. O sea, después de que decimos, determinamos el grado de disfunción cerebral, o sea, después de que vemos si la causa es una cosa suave, también vemos qué nivel de alteración de conciencia tiene, si es una confusión, es estupor o un coma. Luego vemos a qué nivel está la lesión, qué signos tenemos de que nos pueda localizar la lesión causal, y por último decimos ya, tiene una hemorragia, por decir, tiene una lesión en tronco de inicio brusco, con cefalea de compromiso de conciencia y signo de compromiso del puente, entonces es hipertenso, lo más probable que la enfermedad causal es una hemorragia del puente. Entonces, la anamnesis, así como en el examen estamos buscando el origen o signos de localización de la lesión, la anamnesis nos puede ayudar mucho también en el diagnóstico. Si el inicio es súbito, un paciente que está en coma y que el inicio ha sido súbito, hay que investigar si ha habido paro cardíaco, si ha sido por una hemorragia subaracnoidea con ruptura del neurisma, por un ACV hemorrágico del tronco, un infarto del tronco o un infarto de ambos hemisferios. Podrían ser estas las causas. Si de acuerdo a la anamnesis vemos que el coma no ha sido brusco, sino ha sido evolutivo, en horas o días, tenemos que investigar una historia de enfermedad sistémica o esta neurológica, un problema renal, hepático, endocrino, si hay una hipoxia, si hay todo lo que está, si es hipertenso y de hecho o si hay una hipotensión arterial severa, sangrado por algún lado, o si ha sufrido una intoxicación por drogas, ¿no? Ingesta de opiáceos, antidepresivos, etc. Si el coma ha sido precedido, según la anamnesis, precedido de cefalea y o vómitos, una cefalea, o sea, es un coma de inicio brusco, y ha sido precedido por cefalea y vómitos, o sea, signos de hipertensión intracraniana de inicio súbito, pensamos en una hemorragia subaracnoidea. Si también puede ser por una hidrocefalia aguda, en segundo lugar, puede ser por una meningitis o por una encefalitis. Si ha sido precedido de una historia de enfermedad neurológica focal y difusa, debemos de ver si es un proceso expansivo, una demencia, o por último podemos tener un coma sin historia, o sea, un paciente que lo trae en coma y nadie lo conoce, no lo encontraba así, vive solo y no sabe si está así desde ese día o desde hace 2 días o 3 días. ¿Cómo es que se evalúa el paciente que se encuentra en coma? Para poder, antes de entrar de frente cómo se evalúa el paciente en coma, tenemos que ver cómo es que evaluamos la actividad consciente, cómo es que llegamos a la conclusión de que está en coma o que está en estupor o que está dormido, ¿no? Entonces vemos qué es lo que vamos a explorar. Entonces exploramos su actividad espontánea. En primer lugar, la actividad espontánea del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Como una inspección, lo vemos cómo se encuentra, si parece que estuviera despierto o parece que estuviera dormido. En el caso de que tenga un coma, ¿cómo va a parecer que está dormido? ¿No es cierto?
Esa es la actividad espontánea. Si espontáneamente, sin decirle nada, lo vemos y parece dormir. En segundo lugar, lo vamos a estimular y vamos a ver con qué grado de estimulación reacciona. O sea, no quiere decir que despierta, sino reacciona. Entonces, examinamos a eso y llamamos el grado de estimulación necesario para darle una respuesta. Si responde con una voz normal, o sea, si le llamamos señor fulano de tal y despierta, no está en coma. Si necesita un estímulo, una voz alta o repetida, o una estimulación mecánica suave para que pueda él responder a algo, o si necesita una estimulación mecánica intensa. Si el paciente está en coma, ¿qué es lo que va a necesitar? Producirle dolor, o sea, una estimulación mecánica intensa. Porque con nosotros, anteriores si responde, no es que está en coma. En tercer lugar, vemos su actividad reactiva global, o sea, ¿qué es lo que hace? Primero hemos visto cómo está espontáneamente, qué tipo de estímulo necesita, uno fuerte o uno normal o leve. Entonces, el que está en coma está todo en rojo, estimulación mecánica intensa. Ahora, ¿qué tipo de respuesta global va a dar? Si responde completo de despertar de los ojos, o sea, después de hacerle uno de los estímulos, despierta, no está en coma. Pero si tiene una respuesta incompleta, no abre los ojos, sí está en coma. Ese es el tipo de la actividad reactiva global, o sea, el tipo de respuesta que va a dar. Y por último, vamos a ver cómo procesa la información. Estos son pasos que se hacen en el examen de dolor, por eso se los he puesto así. ¿Cómo procesa la información que recibe? ¿Se desempeña normalmente? O sea que si ve algo, si le hablamos, si le decimos algo, no se responde normalmente, no puede. Si está levemente confuso o delirante, o sea, está inquieto, está medio apagado, dormido, desorientado, sin poderse concentrar, pues está confuso. No, eso no está en coma, eso es confusión. Si está moderadamente o severamente confuso o delirante, no, eso sigue siendo confuso o delirante. Si está estuporoso, necesita un estímulo intenso para que haga algún tipo de respuesta. Y si está en precoma, en coma o en coma profundo, ya vemos, de acuerdo al... podemos deducir qué tipo de procesamiento. En precoma, en coma y en coma profundo no va a procesar ninguna información. Ahora, ¿qué examen es el que le hacemos? Que se utiliza en la escala de Glasgow. Es un tipo de examen que tiene un puntaje que se conoce en la mayoría de emergencias y es un lenguaje universal, y por eso se dice paciente en estado de coma con un Glasgow de tanto a tanto. El Glasgow varía entre 3 y 15. 15 puntos, lo máximo, es lo normal, y menos, o sea, el mínimo de 3 está en coma. Entonces aquí el Glasgow tiene, les digo rápidamente porque esto lo va a ver en clínica, tiene 3 tipos de aspectos que se exploran: la respuesta verbal, la apertura de ojos y la respuesta motora. Entonces, si habla el paciente, es la respuesta verbal, y está orientado, tiene 5 de puntaje normal. Y así, si está confuso, desorientado, incoherente, ininteligible o no habla nada, este es su puntaje 1. Y así igualito, si su apertura de ojos es espontánea, es lo máximo al sonido, al dolor, o si está ausente, tiene 1. Y así, la respuesta motora es si obedece orden, localiza el dolor, si hace retirada, flexión, extensión o si está ausente. Estas son en dibujitos lo mismo que les estoy diciendo acá para que ustedes puedan entender. Esto ya lo van a ver en clínica, pero esta es la escala de Glasgow que se utiliza. Y también no solamente nos permite evaluar al paciente si está en coma, sino que evolutivamente podemos ver si está mejorando. Por ejemplo, cuando ingresó estaba en 4 y después ya está despertando, ya sube a 6, sube a 10, hasta que ya llega a la normal 15, se recupera. Aquí igualito es ese tipo de respuesta, pero esto es solamente los tipos de respuestas para ver si obedece órdenes, decimos levante los brazos, si localiza el dolor, o sea, está inconsciente, no abre los ojos, le estimulamos con dolor, el otro es presionar la tetilla, entonces es sumamente doloroso. Entonces, si localiza el dolor, tiene 5 de puntaje, o sea, no dice nada, no se mueve, pero algo mueve el brazo y ahí trata de agarrar la mano del examinador, trata de llegar a la mano del examinador, tiene 5 puntos. Si tiene retirada del dolor, o sea, si una extremidad de ese lado, porque se está estimulando, se mueve, se trata de quitarse del dolor, tiene 4 puntos. Si hace una respuesta de decorticación, una flexión anormal, tiene 3.
si hace una extensión tiene 2, y si no responde a nada, o sea, está en coma profundo, que está todo hipotónico y no responde ni al estímulo más intenso, está en 1. Ahora, el diagnóstico entonces seguimos con el diagnóstico de coma. Para aproximarnos al diagnóstico de la lesión productora del coma se debe evaluar varios aspectos. Se debe evaluar la respiración, las pupilas y los reflejos oculocefálicos y la respuesta motora al estímulo doloroso. O sea, ¿qué es lo que hace el estímulo doloroso? Un poco de lo que hemos visto, ¿no? Ya hemos visto la respuesta motora al estímulo doloroso. Ahora vamos a ver el tipo de respiración. Nosotros evaluamos al paciente que está en coma y observamos su respiración. Si vemos que tiene una respiración de Cheyne-Stokes, o sea, que primero es muy poco profunda, va aumentando y después va bajando, otra vez como que para, otra vez empieza a subir de poco en poco y así aumenta, después va bajando, esa es la respiración de Cheyne-Stokes. Y en la respiración de Cheyne-Stokes hay lesión de la parte alta del encéfalo. Otra respiración, una hiperventilación central, que estamos viendo acá, que es una lesión del mesencéfalo, más arriba, más abajo del encéfalo. Después una respiración apneica también en el mesencéfalo, y una respiración en salvas y atáxica es ya es de la protuberancia, sobre todo la atáxica. Esta respiración atáxica totalmente irregular, que por momentos no respira y por otros momentos respira, pero totalmente sin seguir un patrón de esto es bien grave, ¿no? Y nos localiza la lesión en el puente. Igualito, acá vemos las pupilas, tenemos que examinar las pupilas. Entonces, si la lesión es en el diencéfalo, las pupilas van a ser pequeñitas, pero reaccionan. Si la lesión es entre el diencéfalo y el mesencéfalo, las pupilas son más grandes, ya no son pequeñitas, son más grandecitas, normales, pero fijas, casi no reaccionan. Si la lesión ya es en pleno mesencéfalo y está produciendo una herniación uncal, o sea, está chancando el tercer nervio, va a haber una anisocoria, porque justo en el lado que está presionando el tercer nervio, la lesión productora del coma va a haber una pupila dilatada fija. Si es en el puente, ya las pupilas son pequeñitas. Acuérdense que en el puente las pupilas son puntiformes, más pequeñas que en el diencéfalo. También se hacen otras respuestas, que son las respuestas oculocefálicas, que son maniobras, son reflejos cuyo centro, su control está en el puente, en el tronco. Cuando se lesionan estas respuestas, cuando se produce una normalidad de esta respuesta, quiere decir que el paciente que está en coma tiene una lesión del puente, ¿no? La respuesta oculocefálica es la respuesta del ojo de muñeca, con lo cual el paciente en coma se le abren así normalmente una persona, si no tiene lesión del puente, aunque esté en coma, y se le mueve los ojos hacia la derecha, como está acá, se le mueve la cabeza, perdón, hacia la derecha, se le rota hacia la derecha, los ojos se le van a ir a la izquierda, como las muñecas antiguas. Y si se le mueve a la izquierda la cabeza, los ojos van a rotar a la derecha. Esta es una respuesta normal. Si hay respuestas normales de este tipo, quiere decir que este reflejo está conservado, no, por más que esté el paciente en coma, no hay lesión de tronco. Pero si hay una lesión en el lado derecho del puente, entonces hay una parálisis de la mirada, entonces ahí los ojos no se van a ir hacia el lado contrario, se quedan en el medio, se mueve la cabeza y se quedan en el medio. Igualito, hay otras pruebas que se llaman calóricas, que significa que se le estimula el oído con agua fría. La respuesta normal es, si se le estimula el oído derecho con agua fría, el ojo se le va a ir para la derecha. Si le estimula el agua con agua fría en el oído izquierdo, el ojo se le va a ir para ese lado, del lado del agua fría. Va a ser un movimiento tónico hacia ese lado.
Si hay lesión acá, en el lado derecho del puente, y se le introduce agua, no se va a ir el ojo para leer, se queda en el centro. Igualito, si la lesión es izquierda y si es bilateral, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes vean así, en forma general, cómo se puede examinar y saber de dónde son las respuestas de reflejos del tronco. Y esta es la respuesta motora al dolor o una lesión hemisférica, en una lesión subcortical, en una lesión del cerebro medio, o sea, en la parte alta del tronco y del mesencéfalo hay respuesta de descerebración. Y una lesión ya cerca al bulbo, el bulbo, ya no hay respuesta. No hay respuesta, está totalmente laxo. En la parte alta hay mezcla hay descerebración, en la corteza y subcorteza hay decorticación. Y aquí hay una tablita donde están todos los signos de acuerdo al nivel de lesión, en el diencéfalo, en el encéfalo, puente y el bulbo. Si la respiración no es change stop, es un signo de compromiso del encéfalo, en el mesencéfalo hay taquipnea, en el puente hay apneuria y en el bulbo está ataxia. Una respuesta así igualito con las pupilas, con los reflejos oculocefálicos o de ojos de muñeca. Si está en el diencéfalo hay respuesta. Pero si no hay respuesta, quiere decir que la lesión puede estar, la de óculos cefálicos puede estar en el mesencéfalo, en el puente o en el bulbo. Y el reflejo corneal igual, ustedes saben que el reflejo corneal, el centro está en el puente. Entonces, si hay una lesión del reflejo corneal, entonces la lesión está en el puente o en el bulbo, ¿no? Y esta es la respuesta motora al estímulo doloroso. Ahora, vamos a revisar rápidamente 3 estados que deben de saber, son estados postcomatosos. O sea, cómo quedan los pacientes después de haber tenido coma y un coma persistente, ¿no? Un coma de larga evolución y que se les considera también como está bien relacionado al coma y en algunos aspectos tiene algo parecido al coma. Y se le llaman los estados de coma persistentes. Y ustedes deben haber escuchado el estado vegetativo persistente, el mutismo asinético, es decir, creo que no lo he escuchado, y el síndrome del encierro del lopetín. Son 3 situaciones que parecen coma, pero no son coma, son estados postcomatosos. El estado vegetativo persistente, vamos a hablar del mutismo akinético. El mutismo akinético es un trastorno de la conciencia en el cual el paciente mutismo akinético no habla y no se mueve. Está echado, no habla y no se mueve. Pero tiene episodios, o sea, tiene ciclo de sueño y vigilia, o sea, parece estar dormido, pero puede ser despertado, o sea, ustedes lo pueden ver dormido y otra vez lo pueden ver con los ojos abiertos. Su ciclo de vigilia y sueño regresado después del coma, y solo hay muy poca respuesta a los estímulos y no da muestra de que está enterado de lo que está sucediendo a su alrededor, o sea que por más que esté con los ojos abiertos no se da cuenta de lo que pasa, no sigue muy bien. Sus ojos, sin embargo, no sigue órdenes, ¿no? Sus ojos, sin embargo, pueden seguir objetos móviles y pueden desviarse a fuertes ruidos, o sea, ustedes pueden estar ahí con él y le dicen, mira a la derecha, a la izquierda, no. Pero si ustedes hacen un ruido fuerte, va a dirigir los ojos hacia el lado del ruido. Y si los objetos se mueven mucho así delante de él, y le llama, se le mueve mucho y le estimula así, pueden llegar a seguirlos un ratito. No tiene ningún tipo de movimiento voluntario o reflejo de las extremidades, o sea, no se mueve, por eso se llama mutismo akinético, no habla. El paciente tiene que ser alimentado, no tiene control de esfínteres, o sea, hace sus necesidades, no avisa nada. Este síndrome también se le ha llamado como el coma vigil. ¿Por qué coma? Porque está como, no se mueve, no se relaciona con el medio, pero está con los ojos abiertos. ¿Y esto se produce cuándo? Cuando se produce una lesión frontal anterior, bien anterior y bilateral, tiene que ser. Bien anterior y bilateral. El estado vegetativo persistente, ese sí han escuchado, pero muchas veces se confunde con muerte encefálica, que es otra cosa. O sea, la gente por lo general dice, está en el vegetal,
al que esté en muerte cerebral. No es lo mismo, son dos cosas diferentes. Que no les he dicho porque ya lo verán ustedes en clínica, después se van confundiendo. Pero el estado vegetativo persistente sí, es ese que está después de un coma prolongado y que tiene que hacer todas cosas, que no se relaciona, que no sigue con la mirada y que tiene algunos movimientos de tipo reflejo como bostezo, se pueden dormir, abrir los ojos y pueden durar años. Mientras los alimenten y los cuiden, puede durar. Esto se presenta después de semanas, o sea, que ha estado en coma mucho tiempo y luego de algunas semanas los ciclos de vigilia y sueño también se incorporan igual que en el mutismo akinético, o sea, por momentos están dormidos, por momentos están despiertos. Estos pacientes pueden sobrevivir, como les digo, a veces años y después han tenido una lesión severa del cerebro que no han recuperado ninguna de las funciones cerebrales superiores. El paciente tiene que ser alimentado y no tiene tampoco control de esfínteres. Y aquí lo que sucede no es que haya un daño frontal y lateral, sino hay en el anterior, en el mutismo akinético, solamente frontal y lateral. El resto está bien. En cambio acá hay un daño extenso de la corteza que lo ha desconectado como tal. Por último, el síndrome del encierro o el locketing o encarcelamiento. En este síndrome, el paciente está consciente. El paciente se da cuenta de lo que sucede, entiende lo que le dicen, pero no puede comunicarse porque no puede realizar casi ningún acto motor. El único acto motor que puede hacer es mover los párpados, mover los ojos. Entonces son esos pacientes en que uno a veces dice, está en coma, no te entiende nada, te está escuchando todo. Y tú le dices, si le duele algo, por favor, parpadee. Si no le duele, o parpadee una vez, y si no le duele, parpadee 2 veces, y lo hace. O sea, está consciente. Entonces así uno hace una clave, utilizando los movimientos de los ojos, que es lo único que puede hacer, y lo puede realizar, es capaz de realizarlo. Este síndrome se observa en casos de lesiones de la base de la protuberancia y que respetan las vías sensitivas aferentes, pero no las vías corticobulbares. Pueden aparecer también en algunos casos de neuropatías motoras graves, o sea, de síndrome de Guillain-Barré, que ahí no se pueden mover, o de polios agudas, pero en realidad es por lesiones del puente. Estos son personajes que han salido en algunas novelas, que saben que le da un derrame y que de repente despierta y mira y lo único que y entiende todo, ¿no?, lo que le está sucediendo. Pero es verdad. Entonces lo que uno tiene que hacer es diferenciar. El paciente está en coma, en estupor, en confusión, en delirio, o está en mutismo akinético, o está por eso es que se los he traído a referir para que ustedes puedan saber que existen otras situaciones que son post-coma, ¿no? Luego pasamos a epilepsia. Para hablar sobre epilepsia tenemos que definir primero lo que son las crisis epilépticas. Vamos a hablar de crisis epilépticas, que es diferente a epilepsia. Las crisis epilépticas son disturbios paroxísticos de la función cerebral. ¿Por qué? Todo lo que es paroxístico significa que comienza rápido y termina rápido y dura poquito. Esa es una crisis epiléptica. Si ustedes ven una crisis epiléptica es así. De repente comienza bruscamente, dura segundos o minutos y para pocos minutos y para. Cede espontáneamente, pero tiene tendencia a recurrir a las crisis. El que ya tiene una crisis puede tender a recurrir. La epilepsia ya viene a ser la enfermedad, o sea, la enfermedad de la persona que sufre de crisis epiléptica, o sea, con frecuencia, ¿no? No con mucha, puede ser con poca frecuencia o con mucha frecuencia, pero que es recurrente, o sea, que en forma recurrente ha tenido crisis. A veces uno ha tenido una sola crisis epiléptica en toda su vida, depende de la causa, lo que haya generado la crisis epiléptica. Pero el que va a tener epilepsia comienza pues con una crisis epiléptica y después ya viene la crisis en forma recurrente. Entonces, acuérdense que una crisis epiléptica es un disturbio paroxístico de la función cerebral. O sea, ese trastorno que comienza bruscamente y termina y pasa solo es porque hay un trastorno de la función cerebral, de la corteza, que empieza súbitamente y cede.
espontáneamente. Es un trastorno episódico de la actividad psíquica, personal, parcial o generalizada por un trastorno de la actividad neuronal, o sea, las neuronas son las que no están funcionando bien, en forma transitoria o permanente. Los síntomas objetivos pueden ser de naturaleza motora, que son los que más conocemos, que son las crisis tónico-clónicas generalizadas, que se mueven, que lo conocemos más, que son las convulsiones tónico-clónicas. Pueden ser de naturaleza psíquica. De repente, acuérdense, las crisis no tienen que ser siempre motoras, hay crisis psíquicas, inconscientes o conscientes, unos que se acuerdan y otros que no se acuerdan. Expresan un estado ¿y qué cosa es lo que expresa ese trastorno? Expresan un trastorno del estado, un trastorno transitorio de mala sincronización de las neuronas, de una sincronización anormal de la actividad funcional de las redes corticales del cerebro. Cada crisis se inicia súbitamente, dura unos pocos segundos o minutos, remite gradualmente en un tiempo similar o en horas y según la extensión e intensidad del trastorno clínico, o sea, según la causa. Hay crisis que son primarias, o sea, que no tienen una causa estructural, y hay otras que son secundarias, por ejemplo, de un tumor o un absceso o una hemorragia o un traumatismo. Ahora, estas crisis epilépticas se clasifican porque, como les digo, son de varios tipos. Pueden ser parciales o pueden ser crisis generalizadas. Las crisis parciales son crisis parciales simples, o sea, pueden ser simples, que el paciente no pierde el conocimiento, se da cuenta de lo que le está pasando. Y son síntomas simples, por eso es que se llaman. O sea, son síntomas motores o sensitivos y no pierde la conciencia. En cambio, en las crisis parciales complejas, quiere decir que son crisis de una zona, la alteración está en una zona del cerebro, pero pierde el conocimiento, o sea, no recuerda lo que le ha sucedido. ¿Y es por qué? Porque comienza en un sitio, pero después se extiende a toda la población. Cuando ya se generalizan, ya son complejas, ya pierden el conocimiento. O sea, el hecho de ser complejas quiere decir que pierden el conocimiento, o no tienen recuerdo. Crisis parcial, y por último tenemos la combinación de que puede comenzar como una crisis parcial y termina en forma generalizada. O sea, se generaliza y ya no se acuerda. ¿Qué crisis parciales simples tenemos? Pueden ser visuales, auditivas, motoras, sensitivas. Después tenemos las crisis generalizadas. ¿Cuáles son las crisis generalizadas? Que son crisis de frente, son de todo el cuerpo. Y pueden ser no convulsivas, o sea, son crisis con compromiso de conciencia, pero, o sea, no recuerda, pero no convulsiona, o sea, no se sacude. Hay otras que son generalizadas, o sea, que pierden el conocimiento, pero sí convulsionan. Esas son las que más se conocen, que son las que se caen en el suelo, gritan, tienen cianorrea, relajación de esfínteres. Y las crisis generalizadas mixtas, que pueden ser de ambos tipos, convulsivas y no convulsivas. Vamos a hablar de las crisis parciales simples. Las crisis parciales son porque tienen afectado una sola área y no pierden el conocimiento, ya les he dicho. Y son simples por eso, porque no pierden el conocimiento. Pueden ser motoras, pueden ser segmentarias, posturales o con la marcha. O sea, ¿qué significa eso? Que el paciente de repente está bien y empieza a sentir que empieza a presentar movimientos involuntarios en el brazo izquierdo. No lo puede controlar, le dura unos segundos y le pasa, pero no pierde el conocimiento. ¿Eso qué son? Crisis motoras del miembro superior izquierdo. Son crisis parciales, ¿se acuerdan? Puede ser que no sea solamente el brazo, sino brazo y pierna del cuerpo izquierdo. Y no pierde el conocimiento. Si comienza, puede ser que comience en el brazo y el que está en el brazo de ahí se extiende a la pierna. Entonces son las crisis motoras dilactonianas con progresión, que comienzan en el brazo, o sea, en el brazo, en la corteza, que corresponde al movimiento del brazo. ¿Se acuerdan ustedes del homúnculo? La cara externa del hemisferio, en la corteza frontal de la cara externa, ahí está el dibujito de la representación cortical del brazo y de la cara. Y quiere decir que ahí es el foco, ese es el sitio donde
está alterado. Eso nos indica, en las crisis parciales podemos determinar dónde está el foco responsable de las crisis o de la crisis. Pueden ser sensoriales, o sea, el paciente está en lo más bien y de repente empieza a ver luces en el lado izquierdo, nuevamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay luces en el hemicampo izquierdo, quiere decir que es la corteza visual derecha, porque todo está cruzado. Pueden ver, ese es occipital, pero si no ven, esa es una imagen de luces, no es una imagen grosera, de colores. Pero si de repente empiezan a ver imágenes como si fuera una película, empiezan a ver imágenes, un caballo, una persona, un carro, o como una secuencia de películas, entonces eso es lóbulo temporal. Cuando son imágenes formadas es el lóbulo temporal. Pueden ser olfativas, de repente están bien y empiezan a percibir olores desagradables. Esos son crisis de cacosmia y son de lóbulo temporal. Gustativas también son, de repente empiezan a sentir sabor metálico en la lengua, en la boca, y que dura segundos a pocos minutos, igual es temporal. Auditivas, de repente empiezan a sentir sonidos, ruidos en un lado, y entonces puede ser del lóbulo temporal contralateral. Las crisis psíquicas pueden ser también crisis psíquicas, o sea, como si ya hubiesen vivido ese momento o ya hubiesen conocido eso. Pueden ser de compromiso del lenguaje, afásicas, amnésicas, de pensamientos forzados, que de repente empiezan a pensar en estados de ensueño, ilusiones complejas, alucinaciones, de miedo, de cólera, de alegría, de tristeza. Esas son crisis ya de la cara, esas diencefálicas, o sea, autonómicas, ya son de la parte de la ínsula, o si no de la parte de la cara inferior del lóbulo frontal. Aquí tenemos crisis parciales simples, por ejemplo la crisis motora que les digo comienza en la cara y después la agarra el brazo, miren, y es la corteza motora frontal contralateral en la cara externa. Aquí empiezan a sentir algo raro en la cara o en el brazo, entonces lo que tienen aquí, si es en la cara, es la corteza sensitiva contralateral, ¿no? Que ahí está en la cara. Si voltean la cabeza, si de repente tiene un movimiento brusco, aversivo, o sea, contralateral, y con los ojos también hacia ese lado, ese es el área suplementaria motora, acá, que está en la cara interna. Puede ser de trastornos visuales, como que ven formaciones, imágenes visuales ya formadas. Entonces, perdón, este no es occipital, o acá estas imágenes todas distorsionadas son ya del lóbulo temporal, o sea, de la parte posterior del lóbulo temporal que está vecino al lóbulo occipital, o sea, de las áreas visuales secundarias del neocórtex posterior. Puede ser de oído, o sea, percibir sonidos en el área auditiva cortical, aquí que perciben o oyen melodías o sonidos. Puede ser de olores desagradables de cacosmia, entonces estas son de acá, de lóbulo temporal, pero de la cara inferior. De sabores, acá está en la ínsula, tenemos percepción de sabores desagradables, y otros crisis que son de náusea, de dolor abdominal, de vómitos, de sudoración, o sea, síntomas vegetativos, son de la cara inferior y de la cara interna, cara inferior del lóbulo temporal y de la cara interna del lóbulo frontal. Entonces, ya hemos hablado de las crisis parciales simples, ahora vamos a hablar de las crisis parciales complejas. Son complejas porque hay pérdida de la conciencia y pueden haber automatismos o no. ¿Qué son automatismos? Son movimientos que ya están aprendidos, como por ejemplo parpadear los ojos seguido, salivar, chasquear los dedos, hacer movimientos repetitivos, ¿no? Pero que ya son movimientos automáticos que ya uno los tiene
Y hay pérdida de la conciencia precedida de crisis también simples con automatismos docentes. Esas son las crisis parciales complejas. Que hay pérdida de conocimiento, acuérdense, y hay movimientos automáticos, ¿no? Que llamamos automatismos. Y el paciente no recuerda lo que ha hecho. Y hay otras, el tercer tipo era la crisis parcial, comenzaba como una parcial simple o compleja. Simple, o sea, podían percibir olores, podrían escuchar ruidos y después pierden el conocimiento, caen y hacen una crisis generalizada. Aquí tenemos los ejemplos de crisis parciales complejas. Tenemos esta paciente que de repente está haciendo sus actividades y se queda con trastorno de conciencia, se olvida, como decir que tiene un vacío, y se queda fija, con la mirada fija y salivando o parpadeando. Hay otros que mascan, miren, mascan, hacen movimiento automático. Otros que se abrochan la camisa o se abrochan los botones. Hay otros que se mueven se frotan las manos. En el periodo de la crisis son automatismos. Otro automatismo es el que chasquean los dedos. Y hay otros que pedalean como si estuvieran montando bicicletas. O sea, son movimientos automáticos que uno ya los tiene aprendidos y que por algún motivo justo están guardados en un lado de la corteza temporal y este es en el lóbulo temporal y se presentan durante la crisis. Hay otros que son, este es el primer lóbulo temporal, ¿no? Que se quedan también con la conciencia presente, pero tienen miedo, tienen una crisis de miedo intenso que no saben por qué. Y las secundariamente generalizadas es que comienzan como parciales y que terminan en una crisis tónico-clónica generalizada. Luego pierden el conocimiento, se caen al suelo y tiemblan, ¿no? En forma tónica y clónica. Luego tenemos las crisis generalizadas, que son las no convulsivas, que son las crisis de ausencia, que vamos a ver más adelante, y las convulsivas, que son las tónico-clónicas generalizadas, que ya conocemos, las bioclónicas, que son que nos tónico es que hace una contracción tónica y clónico porque lo mueve. Mioclónicas son tipo sacudidos, así más intensos, más bruscos. Atónicas son que no se mueven y mixtas son una combinación de cualquiera de ellas. Aquí tenemos la crisis de ausencia. La crisis de ausencia es una crisis generalizada pero que no es convulsiva, el paciente no convulsiona. Se le dan niños, por lo general no en niños, sino en jóvenes, que de repente están con su libro y de repente se les cae el libro en las manos y se quedan así como estáticos, unos segundos, y parpadean y pasa. Estas es igual, el chiquito está jugando acá y se queda parpadeando y se le cae la pelota. Luego las tónico-clónicas generalizadas, que son las más conocidas, en el cual el paciente pierde conocimiento y antes de perder el conocimiento por lo general emite un grito y el grito es por contracción de los músculos, es un grito gutural y es porque hay un espasmo de la musculatura laríngea y ahí se caen y empiezan a contraerse tónico y clónicas porque se sacuden así todo el cuerpo, es el tónico clónico y algunas veces salivan, o sea, botan saliva, pueden miccionarse, pueden tener incontinencia si es que la vejiga está llena, pero el hecho de que se hayan miccionado o no significa de que es una crisis o no es una crisis, no. La micción va a depender si la vejiga está llena o no. Si acababan de ir al baño un rato antes de que le venga la crisis, no van a miccionarse. Morderse la lengua también, depende en qué posición tengan la lengua cuando se han caído, ¿no? Ahora, una vez que se cae, después de que han tenido o sea, gritan, se ponen cianóticos, empiezan a temblar y después ya se quedan en el estado posictal. O sea, ya se quedan como rendidos, se quedan con sueño, están con compromiso de conciencia transitoria y después despiertan con cefalea. Eso es lo normal y el dolor del cuerpo. El que ha convulsionado el dolor del cuerpo. Porque claro, si se ha contraído de ahí, es como si hubiese hecho bastante ejercicio. Y aquí en rojo que dice que toda la corteza se ha activado, todo se ha descargado. ¿Cuáles son las causas de las crisis epilépticas? Las crisis agudas son como el síntoma del curso de una enfermedad aguda, como por ejemplo, hay personas, aunque no es lo muy frecuente, pero en algunos casos
cuando hay un infarto, una hemorragia, una serie de infarto isquémico o hemorrágico, pueden tener crisis. Es una meningitis aguda también, o una abstinencia alcohólica, son crisis agudas. Y crisis crónicas son como síntomas de un trastorno crónico de alguna red funcional de la corteza cerebral, ya sea de tipo idiopático o sea, sin saberse la causa, que sea un trastorno funcional por un problema de la membrana, o una secuela de una lesión cerebral o de una enfermedad cerebral crónica. Aquí tenemos, por ejemplo, y como les decía, la epilepsia es cuando presenta en forma recurrente las crisis convulsivas y van a necesitar tratamiento. Muchas veces de por vida, otras veces no por algunos años. Ya. Puede ser primaria cuando no se sabe la causa, o sea, se hacen exámenes de imágenes y no se encuentra ninguna lesión en el cerebro, ninguna lesión estructural. Debe tener alguna lesión bioquímica, pero no estructural, que se pueda detectar. En cambio, cuando es secundaria por una lesión intracraneal o extracraneal, por ejemplo, una lesión intracraneal porque han tenido una hemorragia, porque ya sea un trauma, o una hemorragia que sea vascular, que sea por una malformación. La malformación, ya les expliqué que era cortical, es un ovillo de vaso que va a irritar la corteza y puede producir crisis convulsiva. O por un trauma, un golpe, un trauma abierto, miren ustedes, se ha lesionado la corteza. También puede ser por lesiones congénitas o puede ser por abscesos, ¿no? Por lesiones inducidas por alguna enfermedad. Y extracraneal cuando hay trastornos metabólicos, electrolíticos, bioquímicos, o drogas, o anemia severa, o hipoglucemia, que pueden llegar a la convulsión, porque ya afectan la corteza cerebral. También hay causas de crisis, son el daño en el hipoxia durante el parto, que puede ser por un parto traumático, por una circular de cordón, o aquí por una fractura deprimida o de causa desconocida, o sea, no tiene ninguna lesión, como le digo, que es como esta, que es la criptogenética, la malformación vascular que está produciendo una irritación de la corteza, una hemorragia o un infarto, causas genéticas que son las menos frecuentes, y por intoxicación con drogas o con alcohol, ¿no? O otros medicamentos. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de las crisis epilépticas? El mecanismo es una descarga súbita de un grupo de neuronas de la corteza que desarrollan una excitabilidad exagerada. O sea, una población neuronal, un grupo de neuronas de la corteza llegan a tener una excitabilidad exagerada. ¿Por qué llamamos exagerada? Porque normalmente normalmente en la corteza cerebral hay neuronas que son excitadoras, como esta roja, y otras que son como estas azules, que son que controlan, que son al contrario, inhibidores. Y hay un equilibrio entre esto, de tal forma que si una neurona se descarga, esta nomás se descarga y no tiene por qué descargarse las otras rosaditas al costado. Pero si, esto es lo normal, el equilibrio, pero si en estas neuronas el mecanismo que debe de inhibir la crisis no funciona, entonces todititas se van a estimular y se van a descargar y van a producir una descarga normal. Entonces, alteraciones en poblaciones neuronales corticales debido a una inestabilidad de la membrana dan lugar a disminución de sus propiedades inhibidoras o aumento de las excitadoras, y por eso es que se descargan. Y esto va a generar descargas repetitivas anómalas por un grupo de neuronas. Y esta descarga de un grupo de neuronas se puede propagar, y la propagación de estas a otras neuronas vecinas y distantes van a hacer que de forma generalizada se produzca una crisis generalizada. Entonces, el problema está en que hay una excitabilidad o una inestabilidad de estas neuronas que no controlan bien los mecanismos inhibidores de las neuronas en general. Hay sustancias, por ejemplo, el aumento del potasio extracelular facilita la descarga neuronal repetida. La hipocalcemia también aumenta la excitabilidad de la membrana neuronal.
facilitando la sincronización y la propagación del impulso neuronal anormal. La hipomagnesemia, la hiperglicemia, la hipoxia y la isquemia también pueden dar lugar a crisis epilépticas. Algunas alteraciones estructurales de los receptores, de los neurotransmisores, lesiones estructurales de los receptores, de los neurotransmisores y de los canales iónicos también generan crisis epilépticas, o sea, las canalopatías, la patología de los receptores, factores ambientales y factores genéticos. Pero como ustedes ven, genético es al final, no es que la epilepsia por lo general sea hereditaria, no, al contrario, es lo menos frecuente. La epilepsia es pues una enfermedad de la corteza, ¿ya? Entonces ahora sí hablamos, ¿qué cosa es entonces la epilepsia? Es una enfermedad recurrente, es una enfermedad de la corteza que se manifiesta en forma de crisis epilépticas, crisis recurrentes. ¿Y por qué se produce la epilepsia? Porque hay una inestabilidad anormal de la membrana neuronal, lo que hace que sus propiedades inhibitorias disminuyan y las excitatorias aumenten. Y esta alteración puede ser determinada por enfermedades adquiridas a cualquier edad o por forma genética. Entonces aquí tenemos la epilepsia de tipo Petit Mal, que es una forma de epilepsia generalizada no convulsiva que habíamos visto antes y que empieza entre los 4 y 12 años de edad, se manifiesta con crisis de ausencia. El niño acá está normal y de repente se queda con una mirada fija y se le caen los objetos de la mano. Las crisis se repiten varias veces al día, hasta cientos por un día. Si uno no está al tanto, no se da cuenta de que la persona ha tenido una crisis. Los niños son normal, funcional y mentalmente, o sea, desarrollan normalmente. Algunos evolucionan en una tercera parte de la mitad, llegan a convertirse en generalizada ya cuando son adultos y la mayoría se les pasa, o sea, superan la niñez, la pubertad y ya no tienen. El electroencefalograma durante la crisis muestra descargas de tipo punta onda de 3 Hz bilaterales, o sea, 3 descargas en un segundo. Es un electroencefalograma típico. Otro tipo de epilepsia es la mioclónica juvenil, que se presenta entre los 8 y 20 años de edad. Es una forma de epilepsia generalizada idiopática. Aquí sí hay historia familiar de crisis similares. En algunos casos se ha encontrado un marcador en un brazo corto del cromosoma 6 y las crisis son de tipo mioclónicos matinales, o sea, son sacudidas, caídas. Los pacientes son normales mental y funcionalmente. El síndrome de West es una forma de epilepsia que se da en niños muy pequeños. Consisten en súbitos espasmos de flexión y extensión simultánea de cabeza, tronco y extremidades. Pareciera que el bebé tuviera cólicos. Se encogen, se retorcen, flexionan y después se extienden atrás y lloran. O sea, esto sí se asocia a la deficiencia mental y se manifiesta antes de los 6 meses. El electroencefalograma es típico y hay causas como alteraciones ya, malformaciones congénitas, degenencias cerebrales, esclerosis tuberosa, fenilcetonuria, infecciones intrauterinas o lesiones hipóxico-isquémicas en el momento de nacer. El síndrome de Lennox-Gastaut también es otro síndrome infantil, se manifiesta por diversidad, presentan varios tipos de crisis epilépticas generalizadas, también se asocian a retardo mental. El electro es característico y las crisis comienzan antes de los 4 años. A veces, primero tienen, o sea, son precedidas por espasmos infantiles y después se convierten en un Lennox-Gastaut. Estas encefalopatías causales producen, las causas de estas enfermedades pueden ser malformaciones, asfixia, traumatismo cerebral severo, infecciones del sistema, una meningitis de muy niño, de muy bebé, o un síndrome de tipo degenerativo o metabólico progresivo. Aquí vemos la epilepsia mioclónica juvenil, que son sacudidos y son matinales, acuérdense, y aparecen más o menos en la pubertad, pero no hay retardo mental. En cambio, acá en los espasmos infantiles sí hay retardo mental. Estos son los espasmos que los niños flexionan como si tuvieran cólico y extienden los brazos y lloran. Pues al principio es difícil, no saben si es realmente una crisis o no, hasta que ya se les hace su electro y se le diagnostica, ¿no? Y esta es otra, que es la epilepsia fonámbica, que es hereditaria, que sí tiene una características también genéticas, ¿no?
y que está limitada del cuerpo. Muchas gracias.